Continuamos y tenemos a la doctora Alejandra Martínez, que nos va a hablar de la gestión de las donaciones de médula en España, que creo que además hoy es un día especial, no te lo adelanto. Vale. Para avanzar, el de abajo. Bueno, buenos días. La verdad que para mí es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo para explicar un poquito cómo ha sido la evolución de los trasplantes, cómo es el registro, nuestro registro de donantes de médula ósea, sobre todo en una población como es la leucemia mieloide crónica, que a nosotros los hematólogos y sobre todo yo creo que personalmente nos ha enseñado muchísimo, porque fue la primera enfermedad en la cual los trasplantes y las plataformas se desarrollaron y nos permitió aprender más sobre este procedimiento. Y luego apareció las dianas moleculares, los inhibidores de TKA, y nos enseñaron que había que generar estrategias terapéuticas para dianas moleculares, y eso también fue un cambio de paradigma para la hematología. Y ahora sois el primer grupo de pacientes en los cuales nos hemos animado a plantear terapias de descontinuación, y eso también para nosotros, para los médicos, pues también es un gran reto. Por lo tanto, veniros a hablar ahora sobre nuestro registro y sobre el trasplante, pues es un orgullo, y especialmente hoy, que es el 20 de marzo, que es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Entonces, el registro, yo hago parte de REDMO, y REDMO es el registro de español de donantes de médula ósea, que fue creado e inspirado por un paciente para todos los pacientes, y no solamente para los pacientes españoles, sino también para 15.000 pacientes a nivel global. Gracias a la Fundación Carreras, REDMO ha podido coordinar desde su fundación, 1991, 15.000 trasplantes para toda nuestra población de pacientes hematológicos. Perfecto. Entonces, quiero explicaros qué es el registro REDMO. El registro REDMO es una organización que nos ayuda a buscar donantes de médula ósea. Y REDMO somos todos, es un organismo que nos ayuda a conectar los centros de trasplante con los equipos de colecta y con los centros de donantes. Buscamos, trasplantamos, colectamos y le llevamos a los pacientes un nuevo progenitor, una nueva posibilidad de cambio de médula, siguiendo siempre la seguridad, los estándares de colecta y los protocolos aplicados a nivel mundial para poder cuidar tanto al donante como al paciente. Entonces, dentro del registro os explicaré un poco cómo es la organización de una búsqueda de donante emparentado. Lo primero que se inicia con la petición que se genera por tu equipo médico, por tu centro trasplantador. A nosotros nos llega y en eso nos envían una solicitud de HLA. ¿Qué es el HLA? Son los antígenos leucocitarios humanos, son unas proteínas que están en los leucocitos, que son los encargados de gestionar las defensas, el sistema inmune, y que nos describe las características de nuestro sistema inmunológico. Con esa descripción, con esa tipificación de HLA, llega a nuestras coordinadoras, las cuales primero verifican que la búsqueda tiene indicación y que cumple todos los criterios, por así decirlo, burocráticos, y la lanzan a una base de datos para determinar la posibilidad de donantes, seleccionar la mejor opción disponible y confirmar esas opciones disponibles, logrando hacer una conexión entre el tiempo del inicio de la búsqueda y el trasplante. Nuestro objetivo es contactar, colectar y donar de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Una vez lanzamos la búsqueda, conectamos con 43.290 posibilidades. Esto es un registro, nosotros hacemos parte de un registro no solamente nacional, sino un registro mundial. Actualmente hay 43.000 donantes inscritos como médula ósea, por lo tanto, cada paciente hematológico tiene 43.000 posibilidades de encontrar un donante. Una vez lanzada esa búsqueda, se valoran los resultados y nuestras coordinadoras
seleccionan las mejores opciones o los mejores resultados de esa búsqueda. Se le comunica al equipo médico y el equipo médico selecciona dentro de estas posibilidades cuál va a ser tu mejor donante. Se inicia lo que nosotros llamamos un match, es decir, encontrar una médula que sea 100% compatible con la tuya. Es una carrera que intentamos lograr en el mejor momento para trasplantar la enfermedad. Luego se inicia la coordinación de un trasplante y buscamos lo que llamamos el momento cero, es decir, en el momento en que el paciente está acondicionado, que es ponerle un tratamiento para hacerle espacio a esa nueva médula, y el momento en el cual el donante inicia un proceso de movilización, que es el más frecuente, donar progenitores de médula ósea por sangre periférica, para que coincida con el momento de la infusión y hacer el trasplante. Ahora os explicaré un poquito las cifras de trasplante en España. Pensad que este procedimiento inicialmente se desarrolló con pacientes de leucemia mieloide crónica, pero después se ha dejado de utilizar gracias a la aparición de los nuevos inhibidores y de las nuevas dianas terapéuticas. Por lo tanto, el trasplante en médula ósea es un procedimiento que se hace poco en esta entidad, pero los datos que presentaré son datos globales de todas las patologías. Desde el trasplante de donante no emparentado en España ha ido incrementándose con el paso del tiempo, tanto que ahora, el año pasado, en 2024, llegamos a una cifra de casi 1.300 trasplantes a nivel nacional. Para la LMC, como os decía, pues aunque fue las primeras entidades que se trasplantaron, actualmente trasplantamos muy poco y el año pasado se hicieron 31 trasplantes de esos 2.000 que logramos llegar. Ha aumentado en otras patologías y es la primera estrategia terapéutica en las leucemias agudas, sobre todo en las leucemias mieloides agudas. Las linfoblásticas ahora tienen otro tipo de tratamiento, pero también es la primera opción terapéutica, pero nosotros en LMC, pues gracias a Dios, trasplantamos poco, 21, 31 pacientes al año. El trasplante en general se ha incrementado en toda España y en todas las comunidades, siendo equiparable y accesible para todos los pacientes independientemente en donde te encuentres. Y eso ha sido gracias al incremento y al registro de nuevos donantes. El REDMO y sobre todo España ha logrado conseguir 500.000 donantes el año pasado. El año pasado incorporamos 30.000 donantes nuevos, los que nos han permitido ponernos dentro de la lista de registros en el 5º a nivel europeo y el 13 a nivel mundial. Piensa que hay 88 registros a nivel mundial, por lo tanto estamos en uno de los mejores lugares y es el 7º más efectivo para encontrar donantes. Por lo tanto, gracias a nuestros donantes hemos logrado ayudar a alcanzar la curación de muchos pacientes, sobre todo los pacientes con patologías agudas. El año pasado iniciamos 1.300 búsquedas a nivel global para posibles pacientes. Logramos encontrar a 1.000 pacientes, logramos encontrar un donante en una media de 27 días y un 94% localizamos un donante en los primeros 2 meses. Es decir, actualmente un 90% de los pacientes tienen la posibilidad de encontrar un donante de médula ósea. Y esto nos ha permitido que a lo largo de la historia de REDMO, del inicio de este registro, hemos logrado ayudar a trasplantar a 15.000 pacientes, 10.000 pacientes españoles y sobre todo 1.000 pacientes pediátricos. Y en la leucemia mieloide crónica, quiero explicarles un poquito este gráfico. Como os decía, el trasplante en los años 90 era casi la única estrategia terapéutica, por lo tanto, aunque se hacían muy pocos
trasplantes, era una de las indicaciones y sobre todo en los pacientes jóvenes, pero a lo largo, a partir del 2003 que salieron los nuevos inhibidores de TEC-IA, el trasplante se ha dejado de hacer, se ha incrementado en otros tipos de patologías, pero en la LMC, pues como veis, ha ido disminuyendo a casos muy particulares. Sin embargo, las características de estos pacientes han cambiado. Antes de los TEC-IAs, como veis, trasplantábamos pacientes muy jóvenes y ahora pues trasplantamos, o los pacientes que llegan a un trasplante de donante no emparentado son pacientes mucho más mayores, probablemente explicando la evolución de la enfermedad, que son pacientes que han fracasado a dianas terapéuticas, que no han respondido bien a la primera, la segunda, la tercera línea, y por eso pues llegan al trasplante en momentos pues más mayores o más tardías de la enfermedad. Y ahora explicaré un poquito lo que es la donación de médula ósea y sobre todo lo que es la donación en España. Para hacerte donante de médula ósea te puedes registrar en la página web de tu comunidad o acudir en las campañas de donación para inscribirte como donante de médula ósea. Allí te pasan un formulario muy sencillo de descripción de que no tengas ninguna patología grave para hacerte donante. Si estás entre 18 y 40 años te puedes inscribir y buscamos donantes jóvenes. ¿Por qué? Porque los donantes jóvenes sabemos que las médulas son mucho más, las respuestas de los trasplantes son mucho mejores y sobre todo si son médulas de pacientes, de donantes varones. Por lo tanto, os invitamos a visitar esta página web, distribuirla, porque entre más posibilidades, entre más donantes tengamos, más opciones terapéuticas y de curación para nuestros pacientes. Los métodos de donación son básicamente dos. Uno, por sangre periférica, en la cual te colocan un estimulante, unas inyecciones para que esos progenitores puedan pasar a sangre periférica y recolectártelos en una máquina, o a través, que es el método más frecuente, alrededor del 90%, o la médula ósea. Como os explicaba, la colecta de sangre periférica pues, se utiliza con un agente movilizador y dura aproximadamente unas 4 horas, en la cual te colectan estos progenitores y por la tarde vuelves a casa. Y la donación de médula ósea, que es muy diferente, implica ingresar a un quirófano en la cual te extraen esos progenitores directamente de la cresta ilíaca posterior mediante una colección, una punción y una extracción hasta que se llegue a la celularidad necesaria para el paciente. Pues implica, debido a que entras a un quirófano, quedarte ingresado las primeras 24 horas, pues para valorar, sobre todo pues para certificar o valorar que te recuperaste de la anestesia, del sitio de punción y al día siguiente pues el dolor que todo está controlado y puedas volver a casa. La mayoría de pacientes, de donantes, se recuperan a los 3 días perfectamente y pueden a los 7 días volver a su actividad laboral. Gracias a esto, pues hemos logrado llegar a 500.000 donantes que han podido generar historias entre donantes y pacientes. Y más que todo, pues agradeceros a todos los donantes, sobre todo hoy, el día del Día Mundial de Donantes de Médula Ósea. No sé si tengáis alguna pregunta pues, sobre este punto. Una pregunta. ¿Alguien que ha donado ya alguna vez médula puede volver a donar? ¿Y cuál sería el tiempo estimado? Sí. En España, un donante de médula ósea puede estar disponible hasta dos veces hasta 2 veces para donar médula ósea. Y una vez tú has sido donante de médula ósea, por ejemplo, para un familiar, y te inscribes por algún otro motivo como donante, puedes llegar a ser donante de otra persona si te llamaran, siempre y cuando pues, tu primera donación de ese familiar hayan pasado 5 años, esté en respuesta completa. Pero a la respuesta a tu pregunta, sí, una persona puede llegar a donar hasta 2 veces. Esto por legislación. Ahora,
por concepto, la médula se regenera y tú podrías ser donante varias veces, no está estipulado. Lo que pasa es que, obviamente, pues no puede, lo permitido es esto, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Mi pregunta es, una vez que tú recibes un trasplante, ¿la leucemia mieloidea crónica se cura? Esa sería una. Y, bueno, esa pregunta, la otra se me olvida. Bueno, lo mismo que decía la doctora Chicoy, cada caso es muy particular. Él piensa que el trasplante fue la primera opción terapéutica en los pacientes y los pacientes sí se curan y luego duran mucho tiempo libres de enfermedad. Entonces, desde mi punto de vista, ¿es una opción curativa? Sí. Por eso, en algunas situaciones especiales, cuando ya has agotado todas las estrategias terapéuticas, se sigue considerando. Lo que pasa es que también hay que decir que el trasplante, como todo, es una técnica y es un procedimiento intensivo que requiere un acondicionamiento, que requiere un ingreso y luego un seguimiento a largo plazo y una vigilancia de un tratamiento inmunosupresor, de otros tipos de medicaciones para prevenir otro tipo de efectos adversos. Por lo tanto, por eso lo hemos dejado aparcado a unas situaciones particulares. La otra pregunta que le acabo de ¿es mejor recibir un trasplante de un hermano o un familiar que de alguien externo? Y el porcentaje de éxito en la leucemia mieloidea crónica cuando no ha pasado a aguda es mejor, ¿no?, que si estás en crónica. Sí, curación, oye, la respuesta a tu primera pregunta, lo más importante es trasplantar de un donante HLA idéntico. Esto puede ser tu hermano, es decir, una compatibilidad 10 de 10 que te la puede ofrecer tu hermano, un 25% de los familiares van a ser compatibles, o de cualquier otra persona, donante no emparentado, disponible. Si hay un donante no emparentado que tiene una compatibilidad 10 de 10 y tu hermano es 50-10, es decir, la mitad, pues es preferible ir a un donante no emparentado, el más compatible posible, ¿de acuerdo? Porque así podrás, tu sistema inmune se acoplará mucho mejor a ese nuevo sistema inmune que te están colocando. Y la segunda pregunta era que si era mejor trasplantar en fase crónica que en fase aguda. Lo que pasa es que en fase crónica no hay, yo creo que esto lo podrá contestar mejor Blanca, pero el trasplante no está indicado cuando hay un fallo en los tratamientos previos. Y obviamente el trasplante es para la patología aguda, no para la patología crónica. Sí. Por ejemplo, sí que va a ser crónica porque no me va a ningún ITK, entonces sí que me van a trasplantar. Entonces, pero por un fallo terapéutico. Vale, mi pregunta era que si hay mejor resultado, me refiero, en ese trasplante. Al llegar el paciente, no llegar en una fase aguda, que llega como más claro, en mejor perjudicado. respuesta completa estarás mejor. Sí, sí, sí. Hola. A ver, yo creo que sí que es importante la distinción, que en tu caso es porque no hay ya más opciones, ¿no?, de tratamiento. Ha sido básicamente por una intolerancia al tratamiento, lo cual no quiere decir que tu enfermedad sea muy agresiva, sino por falta de alternativas, ¿no? En cambio, una persona que tiene una LMC en una fase que llamamos crisis blástica o que ya llamamos leucemia aguda, pues el resultado evidentemente nunca va a ser tan bueno como en tu caso, ¿no? Lo que pasa es que nunca haremos un trasplante en fase de aguda, es decir, siempre daremos antes un tratamiento para que vuelvas a estar en la fase crónica y en ese momento es las mejores condiciones para hacer el trasplante. Pero como ya has estado en esa fase aguda, pues esta enfermedad es muy agresiva, ¿eh? Entonces el resultado ahí no es tan bueno como cuando es una fase crónica que nunca ha pasado por la fase aguda. Vale.
Sí, pues muchas gracias, Blanca. ¿Alguna pregunta más? Pues un aplauso a la doctora Martínez. Gracias.